Bueno, veamos ahora otro tipo de funciones reales, de variable real, para cuyas integrales el teorema de los residuos ayuda mucho. Son las integrales en las que tengo una función integrando, f de x, digamos, real de variable real, que tengo que integrar entre menos infinito e infinito. Es decir, es una integral impropia porque los límites de integración son menos infinito el inferior, infinito el superior. Vamos a suponer que no hay problemas de discontinuidad ni nada, ningún lío con la función f en el rango de números reales, de modo tal que el carácter impropio de esta integral venga solo por el hecho de que los límites son infinitos. Este tipo de funciones son importantes, por ejemplo, en teoría de las probabilidades. Aparecen las funciones de distribución que se caracterizan por tener integral entre menos infinito hasta infinito igual a 1. Entonces viene bien saber cuándo una integral tiene vale de una función desde menos infinito hasta infinito vale 1. Y si no vale 1, cómo hacer para normalizar digamos, la función para que su integral pase a valer 1. O sea, es bueno saber calcular por métodos rápidos estas integrales. Y el teorema de los residuos, por la forma que vamos a ver ahora, nos dan una buena herramienta. Primero, recordemos qué quiere decir eso, lo vamos a hacer rápidamente. Si yo tengo una función definida, y no solo definida, sino continua en todos los números reales hacia los reales, o sea, una función real, de variable real, continua en todo su dominio, se define la integral impropia de la función entre menos infinito e infinito como particiono el intervalo de integración hasta cero, o sea, desde menos infinito hasta cero, más la integral desde cero hasta infinito. Y a su vez, cada una de esas integrales consiste en tomar un límite eh, cuando cuando el extremo de integración respectivo tiende o a menos infinito o a infinito. Es decir, eh, la integral entre menos infinito e infinito de f de x diferencial de x, la integral impropia, se define como el límite de la integral entre menos R1 y 0 de f de x diferencial de x cuando R1 tiende a infinito, así esto es como que tiende a la integral desde menos infinito hasta 0. Más el límite cuando R2 tiende a infinito de la integral entre 0 y R2 de f de x diferencial de x. Es decir, desengancho lo que es el cálculo de la integral impropia a la izquierda cuando el límite inferior tiende a menos infinito de lo que es la integral impropia a derecha cuando el límite superior es el que tiende a infinito. Podría haber usado en ambos límites un mismo nombre de variable, pero prefiero dejarlo así para hacer insistencia en el hecho de que estos dos límites están desenganchados, es decir, la tendencia del límite inferior a menos infinito es independiente de la tendencia del límite superior a infinito. ¿De acuerdo? Ese es, digamos, la típica definición de integral impropia con doble límite infinito. Para que esté bien definido, obviamente tienen que existir los dos límites, estos que están acá, que definen a la integral impropia. ¿De acuerdo? Y el valor principal de Cauchy de una integral impropia es lo que se obtiene de hacer tender simultáneamente el límite inferior a menos infinito y el límite superior a infinito, pero de manera enganchada, digamos, a una misma velocidad. O sea, concretamente el valor principal de Cauchy de una integral impropia, que denotamos así, valor principal de Cauchy de la integral impropia, es el límite cuando r tiende a infinito de la integral entre menos r y r de f de x diferencial de x. Es decir, por supuesto, esto también, el valor principal de Cauchy está bien definido siempre que este límite exista. Observen ustedes que cuando miro la definición de integral impropia e integro desde menos R1 hasta 0, ese resultado va a ser el área bajo la curva desde menos R1 hasta 0 y por lo tanto va a depender de R1. Y por lo tanto, al depender de R1, puedo preguntarme si tiene límite cuando R1 tiende a infinito. Lo mismo para esto. Y por otro lado, la integral desde menos r hasta r de f de x es el área bajo la curva compensada, las negativas, lo que está por debajo del eje x es lo negativo,
el área por encima del eje X es con signo positivo. Y bueno, la integral desde menos r hasta r va a depender también de r y puede o no haber límite de ese resultado. Cuando ese límite existe, eso es lo que se llama valor principal de Cauchy, y cuando estos dos límites existen, eso es lo que se llama integral impropia de f. ¿Qué relación hay entre integral impropia y valor principal? El esperable. Es fácil demostrar que si existe integral impropia, entonces existe el valor principal. O sea, la existencia de estos dos límites implican la existencia de este límite. Esa es una cosa, digamos, muy directa de ver. Y de hecho, el valor principal de Cauchy es justamente el valor de la integral impropia. La recíproca, o sea, si una función admite este límite y por lo tanto tiene valor principal de Cauchy, su integral impropia, ¿garantizará eso que exista la integral impropia? No, la respuesta es que no, no en general. Por ejemplo, la función f de x igual a x, si yo integro entre menos r y r, siempre me va a dar 0, así que el límite vale 0. Existe el valor principal de Cauchy de esta función. Sin embargo, los límites individuales, por ejemplo, integral de 0 a infinito, bueno, límite cuando r2 tiene infinito de la integral entre 0 y r2 de x diferencial de x, por supuesto que eso se va a infinito y entonces no existe. O sea, esta función muestra que es un ejemplo, digamos, de función en las cuales existe valor principal de Cauchy, pero no existe integral impropia. El método que nosotros vamos a ver basado en nuestra teoría de los residuos del análisis complejo para calcular integrales impropias en realidad no es para calcular integral impropia, sino para calcular valores principales de Cauchy. Van a aparecer repetidas veces dos figuritas claves en lo que resta de la clase, así que más vale que les demos un nombre ahora y nos acordemos bien de a qué se refiere con solo mencionarla. Si yo tengo un número real estrictamente positivo, puedo trazar el segmento sobre el eje real que va desde menos r hasta r, y el arco de círculo que empieza en R, pasa por el complejo I por R y termina en menos R, o sea, circunferencia, digamos, con centro 0 y radio R, semicircunferencia recorrida en sentido positivo, o sea, antihorario. Al segmento le vamos a llamar L sub R. Y a la semicircunferencia le vamos a llamar S por semicircunferencia sub R. ¿Sí? O sea que de ahora en más, ¿qué es L sub R? El pedacito del eje real que va desde menos R hasta R. ¿Qué es S sub R? El arco de circunferencia con centro en 0, radio R, que va desde R hasta I por R y termina en menos R. Este dibujo es suficientemente explicativo, pero por las dudas vamos a escribir parametrizaciones para los dos, porque ya se imaginarán ustedes qué relación puede haber entre integrar una función sobre LR e integrar algo entre menos infinito e infinito. Obviamente, cuando R se hace cada vez más grande, el LR cada vez más se parece a todo el eje real. Así que eso nos va a dar pie para, de alguna manera, darnos maña para que cuando nos topemos con integrales de este estilo, de funciones reales de variable real, poder ver cómo adaptar algún uso del teorema de los residuos. ¿Quién es LR? Bueno, puedo tomar como parámetro X y hacerlo variar entre menos R y R, y eso es LR. O sea, Z de X, si yo buscara una parametrización Z de T o Z de X, se me ocurre llamarle X al parámetro, Z de X vale igual a X, su parte real es X, obviamente entre menos R y R, su parte imaginaria es 0 conforme a que está sobre el eje real. Así que esta es una parametrización, esto me dice una parametrización Z de X igual a X con X entre menos R y R. De paso, ¿cuánto vale Z' de X? 1. Y para el S sub R, bueno, todos los complejos están sobre la semicircunferencia de radio R, con centro en el origen, así que el módulo siempre vale R, y el argumento, o sea, lo puedo poner en forma exponencial, R por E a la IT, el argumento T variando entre 0 y pi. Veamos cómo enganchamos una expresión de este estilo con algo que tenga que ver con las funciones complejas de variable compleja. La estrategia va a ser a mi función real de variable real
extenderla a una función compleja de variable compleja y a esa ver de qué manera aplicarle el teorema de los residuos. Entonces, yo voy a suponer que a esta f la extiendo a una f, o sea, a f definida de reales en reales, la voy a buscar extender a una función compleja, de variable compleja, le voy a llamar f también, pero que esté definida de algún dominio de los complejos, algún subconjunto de los complejos de modo tal que ese subconjunto de los complejos contenga a los números reales. Y de manera tal que también bajo esta extensión la imagen, como por ser extensión más vale que se tiene que cumplir que f de r esté contenido en R, o sea, para que sea la f restringida a R sea una función real de variable real. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a buscar extender la función f a algún subconjunto del plano que contenga el eje real y esa función así extendida va a cumplir lo siguiente. Cualquier r positivo que yo tome, piensen en esta figurita, la integral sobre LR de esta función compleja de variable compleja, si la hago por parametrización, ¿qué tengo que hacer? Poner la integral de f de z de x por z' de x diferencial de x cuando x se mueve en el rango de variación del parámetro correspondiente a LR. Todo eso lo tengo acá. Entonces sería la integral desde menos r hasta r, que es el rango de variación del parámetro, por f de z de x. Pero z de x es x, así que f de x por z' de x, que es 1, y diferencial de x. O sea, en otras palabras, para esta función que restringida al eje real se comporta como esta, por algo esta es una extensión de esta, cuando a esta función la integro sobre LR, me da lo mismo que la integral de esta función desde menos r hasta r. Por lo tanto, si tomo límites cuando r tiende a infinito en ambos miembros, suponiendo que este límite de la izquierda exista, me va a quedar que el límite cuando r tiende a infinito de la integral de f de z sobre LR es igual a el límite cuando r tiende a infinito de la integral entre menos r y r de f de x diferencial de x, que es el valor principal de Cauchy de la integral impropia de f de x entre menos infinito e infinito. Ahí tenemos un indicio de cómo de una función real, de variable real, tratar de pasar a una función compleja. Entonces, para esa función compleja que sea realmente una extensión de esta, si tomo el límite de la integral sobre LR de esa función compleja, me da el valor principal que estoy buscando. Resulta que, ¿de qué manera entra a tallar, interviene el teorema de los residuos? ¿De qué manera interviene? Lo hace a través de esto que he llamado proposición fundamental, no porque sea nada del otro mundo, sino porque realmente es básica, nos va a servir mucho en lo que queda de la clase, y fundamental es más que nada para darle un nombre para que cuando yo más adelante les diga, y por la proposición fundamental pasa tal cosa, bueno, ustedes se acuerden lo que dice esta proposición fundamental. Si uno tiene una función compleja de variable compleja, definida en un conjunto que contenga los reales y más que definida sobre los reales, que sea analítica sobre los reales. Y esa función tiene solamente, o sea, hagamos de cuenta que esa función f es analítica en el semiplano superior, salvo en una cantidad finita de singularidades que las llamaremos z1 hasta zn mayúscula. Supongamos que todo eso ocurre. O sea, tengo una función compleja de variable compleja, analítica sobre los puntos del eje real y analítica en cada punto del semiplano superior, salvo una cantidad finita de singularidades, z1 hasta zn, en el semiplano superior. En el semiplano superior, inferior, la f puede pasar cualquier cosa, pero para la proposición fundamental que estoy enunciando, lo que interesa es que no tenga singularidades sobre el eje real, que sea analítica sobre el eje real, y que en el semiplano superior tenga solo una cantidad finita
de singularidades y sea analítica en casi todo el semiplano superior. Entonces, bajo esas hipótesis se cumple que el límite cuando r tiende a infinito de la integral sobre LR de f de z diferencial de z vale 2pi por i por la suma de los residuos de la función f en las singularidades que están en el semiplano superior, menos el límite cuando r tiende a infinito de la integral de f de z sobre SR, siempre que este límite exista. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Vamos a ver la demostración, pero antes de ver la demostración me gustaría que veamos un gráfico de lo que esto nos está diciendo para guiar lo que va a ser la demostración, que es muy sencilla. Entonces, suponemos una función que no tiene singularidades sobre el eje real, es analítica sobre todo el eje real, y en el semiplano superior puede tener singularidades, pero que tenga solo una cantidad finita. Las voy a marcar de rojo, digamos, esta, qué sé yo, esta de acá, pero una cantidad finita, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que si yo tomo R suficientemente grande, ¿qué tan grande? Se darán cuenta que al, al, al tener una cantidad finita de singularidades, puedo ver cuál tiene mayor módulo, esa es la que va a estar más lejos del origen. Le puedo llamar, en este caso, en el ejemplo este que estoy haciendo acá, esta sería la singularidad más lejana. Le llamo R0 a esa distancia. Y si tomo un radio R mayor que ese R0, ¿qué va a pasar? Si me imagino el correspondiente LR y SR, acá estará LR, acá estará SR, recuerden que R es mayor estricto que R0. Obviamente todas las singularidades que tiene la función f en el semiplano superior ya han quedado dentro dentro de ese contorno cerrado simple que es LR unión SR. ¿De acuerdo? Afuera ya no hay nada porque todas las singularidades, la cantidad finita estaba marcada de rojo y he mirado la más lejana y he tomado un R más grande, entonces afuera ya no tengo, afuera de este SR ya no tengo ninguna singularidad. Entonces fíjense, la integral sobre LR unión SR de f de z diferencial de z, por un lado, como es una concatenación de dos contornos, yo puedo hacer la suma de las dos integrales sobre cada contorno individual. Pero por otro lado, esto es 2pi por i, por el teorema de los residuos, ¿no? Contorno cerrado simple, cantidad finita de singularidades de f adentro, ninguna sobre el contorno, porque la función era analítica sobre todo el eje real, entonces es analítica sobre cada punto de LR. Y como el R es suficientemente grande, tampoco hay singularidades sobre ese R, así que la integral sobre este contorno cerrado simple es 2pi por i por la suma de los residuos de la función f en la singularidad de zk que están en el semiplano superior, que son las que hemos llamado desde z1 hasta zn. Así que si manipulo esta igualdad, paso por ejemplo esto para acá y tomo límite, si es que existe el límite de SR, va a quedar el contenido de esta proposición que estamos demostrando, ¿de acuerdo? La proposición fundamental. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Llamo R0 a la distancia hasta el 0 de la singularidad más alejada que tenga la función en el semiplano superior. Si tomo un R mayor que R0, todas las singularidades de la función en el semiplano superior ya están en el interior del contorno cerrado simple LR concatenado con SR y la función es analítica
sobre el contorno, como veíamos hace un rato. Así que tiene una cantidad finita de singularidades en el interior, por lo tanto es de aplicación del teorema de los residuos, que dice que la integral sobre LR unión SR es igual a 2pi por i por la suma de los residuos de la función en las singularidades que están en el interior del contorno, que son todas las singularidades de la función en el semiplano superior. Y si descompongo, como decíamos en el dibujo recién, a esta integral como la suma de la integral sobre LR más la integral sobre SR y paso al otro miembro, la integral sobre SR me queda exactamente de acá, paso acá. Y si estoy suponiendo que existe el límite cuando R tiende a infinito, fíjense que esto es una constante, ¿no? O sea, 2pi por i suma de los residuos. Cada residuo es un número complejo. Si lo sumo, una cantidad finita es un número complejo, multiplico por 2pi por i, esto es una constante compleja. Si este límite existe, esta cosa va a tener límite y por lo tanto se va a cumplir lo que dice la proposición fundamental, que el límite de esto, cuando r tiende a infinito, que depende obviamente de r, es igual a esta constante menos el límite de esto cuando r tiende a infinito. Eso dice la proposición fundamental, que combinada con el hecho de que si una función compleja restringida a los reales se comporta como una función real de variable real, entonces el límite cuando r tiende a infinito de la integral de f de z sobre LR es el valor principal de Cauchy, cosa que hemos visto en la diapositiva previa a la anterior. Entonces llegamos al siguiente corolario. Si uno tiene una función compleja de variable compleja definida sobre un dominio que contenga a los reales y que restringida a los reales se comporte como una función real, así me la puedo imaginar como un integrando de una función real, de una integral de una función real de variable real. Que aparte, la función f sea analítica sobre todo el eje real y que la función f sea analítica en todo el semiplano superior, excepto en una cantidad finita de singularidades z1 hasta zn. Si se cumple todo eso, entonces el valor principal de Cauchy de la integral de la función restringida a los reales, que le llamamos f de x diferencial de x, es igual a 2pi por i por la suma de los residuos de la función f en las singularidades que están en el semiplano superior, menos el límite, cuando r tiende a infinito, de la integral de f sobre el arco de círculo S sub r, el arco de circunferencia. Esto es ni más ni menos que la proposición fundamental, en donde he reemplazado al límite de la integral sobre LR por el valor principal de Cauchy de la función restringida al eje real, ¿sí? Que habíamos dicho que era así. Así que siempre, por supuesto, que exista este límite. Y eso abre una pregunta. ¿Para qué f's, para qué tipos de funciones f este límite existe? O sea, funciones f a las que les calculo la integral sobre ese r y hago tender r a infinito y ese límite existe. Pareciera que es difícil que eso se cumpla o no sabemos, pero bueno, ahora la pregunta pasa a ser, condiciones para que este límite exista. Primero, que exista, ya que existiera, si lo sé calcular fácilmente, tendría una manera de calcular valores principales de Cauchy de funciones reales, de integrales impropias de funciones reales de variable real, a través del teorema de los residuos. Pero, si encima vemos que este límite vale 0, más fácil todavía, el valor principal de Cauchy se va a obtener simplemente con una aplicación de cálculo de residuos. Pareciera que son muy especiales las funciones f de z para las que este límite existe y vale 0. Pero resulta que no. Resulta que es una clase muy amplia de funciones, muchas de las cuales son bien conocidas. Vamos a responder dentro de un par de diapositivas a esta pregunta. ¿Qué condiciones puede tener f para que este límite
exista en este corolario. Bueno, como van a aparecer de nuevo figuritas repetidas, les demos un nombre. Las figuritas repetidas van a ser lo que llamamos exteriores de sectores circulares y arcos, no necesariamente semicircunferencia, pero sí arcos de circunferencia. Vamos primero con los sectores, con los exteriores de sector circular. Por un sector circular uno se imagina la clásica porción de Pisa. ¿Qué necesita para un sector circular con centro en el origen? Bueno, necesita un radio, necesita una dirección θ1 y otra dirección θ2. Le podemos llamar θ1 y θ2 a los ángulos que corresponden a las semirrectas que determinan los bordes. Y R al radio, al pedazo de circunferencia que determina el borde interno. O sea, esas tres cosas, R, θ1 y θ2, determinan perfectamente un sector circular que, como les digo, es una porción de Pisa. Pero a nosotros nos va a interesar, en esto que viene, los exteriores de sector circular, que es lo que está dibujado en azul y que el nombre es prácticamente explicativo. Si yo tengo, por el momento, un número R real, positivo, y θ1 y θ2 en el rol de ángulos, números reales, de manera tal que θ1 y θ2 estén en el rango menos pi pi para que nos puedan servir como indicadores de argumento, y que θ1 sea menor estricto que θ2 para evitar una trivialidad de tener una semirrecta en lugar de todo un sector circular gordito. ¿Qué va a hacer el exterior del sector circular correspondiente a ese radio R minúscula y a la dirección θ1 y θ2? Lo vamos a designar como D sub R supra θ1 θ2. O sea, D representa exterior de sector circular correspondiente a el radio R y con argumentos variando entre θ1 y θ2. Es simplemente el conjunto de todos los números complejos cuyo módulo es mayor o igual que R y cuyo argumento está entre θ1 y θ2, ambos extremos inclusive. O sea, el exterior de un sector circular, por contraposición a lo que sería el sector circular o el interior del sector circular, que sería la Pisa, el exterior es lo que está afuera. ¿Qué se necesita? Un arco de circunferencia y dos rectas radiales. Las rectas radiales están caracterizadas por θ1 y θ2 y el sector de circunferencia por el radio y el arco de circunferencia por el radio R. Todo eso define lo que está en azul, ¿de acuerdo? ¿Y qué va a hacer para R mayúscula y θ1 y θ2, números reales con estas mismas características? C sub R θ1 θ2, C va a ser por circunferencia, en realidad arco de circunferencia con centro 0, radio R, pero no toda la circunferencia, sino todo lo que va desde el argumento θ1 hasta el argumento θ2. O sea, obviamente entonces me conviene considerarlo en su forma exponencial. Módulo de cualquier complejo que vive en C sub R, R. Argumento T, por lo tanto R por R a la ley T, donde el argumento T varía entre θ1 y θ2. Como caso particular, si θ1 es 0 y θ2 es igual a pi, voy a tener toda la semicircunferencia, que es lo que hemos llamado S sub R. O sea, los S sub R son casos particulares de los S sub R supra θ1, θ2, que son el caso en el que θ1 es 0 y θ2 es pi. ¿De acuerdo? También nos va a servir el concepto de lo que significa que una función tenga límite cero cuando la variable se va a infinito, pero no por cualquier lado del campo complejo, sino por el exterior de un sector circular. Nosotros tenemos la idea de lo que significa el límite de una función cuando z tiende a infinito. Eso es cuando en el exterior completo de un círculo, de una circunferencia, el módulo de la función se va achicando conforme el módulo de la variable va creciendo. Ese concepto lo hemos visto cuando estudiábamos límite. Bueno, ahora, esto es algo parecido, excepto que no me va a interesar que z pueda estar en cualquier dirección, sino solo dentro de del exterior de un sector circular. Entonces, dado el exterior de un sector circular, digamos, d sub r θ1, θ2,
Y una función de variable compleja g de z, vamos a decir que esa función g tiene límite 0 cuando z se va a infinito por el exterior del sector circular, cuando, bueno, la idea clásica que el módulo de la función se hace arbitrariamente pequeño a condición de tomar z suficientemente lejos del origen, pero dentro del sector circular. O sea, para todo epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que para cualquier z en el sector circular que esté a distancia mayor que delta del origen, o sea, con módulo mayor que delta, la función tiene módulo menor que epsilon. ¿Sí? O sea, imagínense ustedes que si es cierto que una función tiene límite 0 cuando z se va a infinito por este sector circular, quiere decir que cuando yo tome, por ejemplo, un c sub r cada vez más lejano, los valores de la función sobre ese círculo van a, o sobre ese arco de circunferencia, van a ser cada vez más pequeños. Eso es lo que dice esto. Es la misma noción que el concepto del límite de una función cuando z se va a infinito, pero acá lo único que nos interesa es cuando z se va a infinito dentro del sector, del exterior del sector circular. ¿Sí? Caso particular, si θ1 es 0 y θ2 es igual a pi, ¿qué querría decir eso? Bueno, imagínense ustedes que sería un sector circular que incluye a casi todo, salvo el pedacito este de círculo, incluiría a todo el semiplano superior. Entonces, en ese caso, cuando el sector circular del que hablamos tiene θ1 igual a 0 y θ2 igual a pi, decimos que g de z tiene límite 0 por el semiplano superior. O sea, quiere decir que cuando yo tomo z en el semiplano superior suficientemente lejos del 0, o digamos en el semiplano superior o en el eje real, suficientemente lejos del 0, entonces la función ya tiene módulo pequeño. ¿Sí? Tan pequeño como yo quiera, a condición de tomar z suficientemente lejos en el semiplano superior.